Hola, bienvenido a esta nueva lección. Para algunos este será un tema nuevo y para otros será un tema de repaso. Pero eso no significa que no sea importante prestar atención a la lección. Comenzando, se entiende por estructura de peones la posición que hacemos que adopten nuestros peones dentro de la partida del ajedrez. Los peones, como ya sabemos, no retroceden, solo van hacia atrás. Por lo tanto, su colocación va a ser meramente estratégica y, por ende, va a definir quién está mejor estratégicamente. Muy bien. Para comenzar estos temas, debes saber que lo vamos a dividir en varios conceptos. El primer concepto es islas de peones. Una isla es un conjunto de peones que no están separados por ninguna columna entre ellos. Es decir, en este caso específico, negras cuenta con dos islas de peones. Estos peones representan una isla y estos peones representan otra isla, ya que cuentan con la separación de la columna F entre ellos. Por ende, negras tiene una isla y dos islas. En el caso de blancas, también tiene dos islas. Luego presenta una separación en la columna D y posteriormente tiene otra isla. Por ende, tiene también dos islas de peones. Las islas de peones es importante conocer que el jugador que tenga menos islas de peones es quien tiene ventaja. Y por ende, el jugador que tenga más y más islas de peones tiene una desventaja estratégica. ¿Por qué? Porque mientras más tengamos islas de peones, nos va a ocupar otro tipo de piezas para defenderlas. Y en vez de utilizar esas piezas para atacar o para crear posiciones tácticas, las vamos a tener que utilizar para soportar o defender este tipo de estructuras. Por ende, el jugador que tiene menos islas de peones es quien tiene la ventaja. Así que sí, en un inicio, en nuestra posición inicial, cada jugador cuenta con únicamente una isla de peones. El siguiente concepto son los peones doblados. Los peones doblados son dos o más peones que se encuentran posicionados sobre la misma columna. Dichos peones tienen que ser del mismo color para que se le considere doblados. En este caso específico, negras tiene dos peones doblados. El peón de F2 está doblado con el peón de F3 y el peón de B2 está doblado con el peón de B3. Blancas también cuenta con dos estructuras de peones doblados. El de D7 está doblado con D6 y el de A7 está doblado con el de A6. Los peones doblados normalmente representan una desventaja para el jugador que los posee, ya que este peón no puede defender a este y viceversa. Por ende, volvemos al concepto ya explicado antes. Vamos a tener que utilizar piezas más fuertes, ya sea torres, caballos, alfiles, dama o inclusive el mismo rey, para defender tanto a este peón como a este peón. Entonces analicemos. Tenemos dos peones doblados que nos representan cuatro debilidades, cuatro peones débiles. Imagínense, vamos a tener que utilizar un caballo para defender este, otro caballo para defender este, una torre para defender este y quizás una dama para defender este. Entonces, ¿qué piezas nos van a quedar para realizar nuestros ataques o para defender otros ataques que puedan llegar? Por ello es que en la mayoría de las ocasiones tener peones doblados representa una desventaja. El siguiente concepto es el de peones pasados. Se entiende por peón pasado a todo aquel peón
que no tiene ningún peón del color contrario enfrente o en las columnas adyacentes, es decir, en las columnas de a un lado. Por ejemplo, en este caso específico, negras tiene con el peón A4, lo tiene pasado. ¿Por qué? Ya que no hay ningún peón blanco en la columna B. Y si bien sí está siendo atacado por la torre en A8, no hay ningún peón tanto dentro de su misma columna como en la columna adyacente. Lo mismo pasa con el peón de blancas, que es en este caso G6. G6 no tiene ningún peón tanto en la columna F como en la columna H que lo pueda parar. Obviamente me estoy refiriendo a peones de color negro. No existe ningún peón negro en las columnas tanto F como H, ni por supuesto en la G. Así que se entiende que el peón G6 se encuentra pasado. Un peón pasado representa una ventaja para el jugador que lo posee, ya que nos acerca más al concepto de coronación, que ya conocemos anteriormente. Pero igualmente podemos repasarlo. Coronación es cuando un peón llega al extremo contrario y de esta forma puede convertirse en cualquier pieza con excepción de peón y de rey. El siguiente concepto es peón aislado. Un peón aislado es un peón que no tiene en las columnas adyacentes ningún peón de su mismo color. Esto representa una desventaja para el jugador, ya que ese peón se encuentra solo. Ahora, este concepto viene un poco de la mano con lo que es las islas de peones, ya que un peón aislado en sí mismo representa una isla entera de peones, y recordemos que el jugador que más islas tiene representa una desventaja mayor. En este caso específico, negras tiene un peón aislado, que es el de H7, ya que no existe ningún peón negro en la columna G que lo pueda soportar o que lo acompañe o que forme parte de esa misma isla. Blancas a simple vista está mejor posicionalmente, sin embargo también cuenta con un peón aislado, efectivamente el de E4, ya que no hay ningún peón blanco ni en la columna de F ni en la columna de D. Por lo tanto, por más defendido que se encuentre ese peón, también cuenta como peón aislado. No hay que confundir conceptos entre peón pasado y peón aislado. Son similares, pero significan completamente cosas distintas. El peón pasado es una ventaja para el jugador que lo tiene. El peón aislado no lo es. Nuevamente por lo mismo, porque como no tiene peones de su bando que lo protejan, tenemos que emplear otro tipo de pieza más fuerte, como en este caso un caballo, un alfil o una dama, para defender dicho peón. Ahora que ya conoces los conceptos de estructura de peones, ya sabrás qué es lo que debes hacer para cuidar tu estructura de peones en el momento de emplear una partida. Recuerda, los conceptos son islas de peones, peones doblados, peón pasado y peón aislado. Es importante recalcar que debemos de cuidar en lo mayor posible nuestra estructura de peones, ya que los peones, al ser piezas meramente estratégicas, determinarán si nos encontraremos en una ventaja estratégica o en una desventaja. Aquí concluye la lección de hoy de estructuras de peones. Espero haberme explicado y te deseo una excelente tarde.